El documento lleva fecha de marzo de 1974. Es un memorando interno de la División de Marketing Internacional de Nestlé, dirigido a los responsables regionales de ventas en África Occidental y Central. Su contenido no fue conocido por el público hasta que fragmentos del mismo aparecieron como prueba documental en el proceso judicial celebrado en Berna, Suiza, ese mismo año. El memorando describe con lenguaje operativo preciso la estrategia de penetración del mercado de fórmulas infantiles en zonas de baja renta de Nigeria, Senegal, Costa de Marfil y Camerún. Entre las instrucciones que contiene figura la siguiente, transcrita literalmente en el acta judicial. Los representantes de ventas deberán vestir indumentaria de aspecto sanitario para generar confianza en el entorno hospitalario y facilitar la distribución de muestras a madres en periodo de lactancia. El memorando clasifica esos mercados como de alto potencial de conversión, en referencia a la conversión de madres lactantes a usuarias de fórmula. Este documento, junto con materiales de marketing distribuidos por Nestlé en al menos 9 países africanos y asiáticos durante los años 60 y 70, constituyó la base factual del panfleto publicado por la organización suiza Arbeitsgruppe Dritte Welt en 1974, cuyo título era Nestlé mata bebés. Nestlé demandó a los autores por difamación. El proceso reveló el expediente. Lo que sigue es su reconstrucción. La empresa fue fundada en 1806 en la ciudad suiza de Vevey por el farmacéutico alemán Heinrich Nestlé. El producto original era una fórmula de alimentación infantil denominada Farine Lactée, desarrollada como respuesta a los elevados índices de mortalidad neonatal por desnutrición en la Europa industrializada de la segunda mitad del siglo XIX. Los registros del periodo documentan que el producto fue inicialmente distribuido a través de canales médicos y que su formulación respondía a criterios nutricionales verificables para la época. En 1875, Heinrich Nestlé vendió la empresa. Los compradores eran inversores con intereses en el sector lácteo, sin formación médica ni vinculación con la investigación nutricional. En 1895, la empresa fusionada con Anglo-Swiss Condensed Milk Company tenía presencia comercial en 16 países y había iniciado la expansión sistemática de sus productos en los mercados coloniales de África, Asia y América Latina. Los registros de ventas de ese periodo, conservados en el archivo histórico de Nestlé en Vevey y parcialmente accesibles a investigadores desde 1998, documentan el uso de argumentos de superioridad nutricional sobre la lactancia materna en los materiales de marketing destinados a esos mercados. No existe en esos mismos archivos evidencia de que la empresa realizara estudios sobre las condiciones de preparación de la fórmula en los hogares de los mercados objetivo, es decir, sobre la disponibilidad de agua potable o la capacidad de los usuarios para seguir las instrucciones de dilución. Los primeros informes de salud pública que documentaban una correlación entre la expansión del mercado de fórmulas infantiles y el aumento de la morbilidad y mortalidad neonatal en países en desarrollo fueron publicados en la revista médica The Lancet en 1959. El autor, el pediatra Derrick Jelliffe, director del Departamento de Nutrición Infantil de la Organización Mundial de la Salud, acuñó en ese artículo el término comerciogenia para describir las enfermedades causadas por prácticas comerciales. Sus conclusiones fueron presentadas ante la Asamblea Mundial de la Salud en 1961. Las actas de esa asamblea registran que representantes de la industria de fórmulas infantiles, entre ellos delegados vinculados a Nestlé, estuvieron presentes en las sesiones y presentaron objeciones a las conclusiones de Jelliffe. Las objeciones se centraron en la metodología estadística y en la imposibilidad de establecer causalidad directa. La OMS no adoptó ninguna resolución regulatoria en esa sesión. Nestlé continuó expandiendo su red de distribución en los mercados identificados como de alto potencial. Entre 1960 y 1974, las ventas de fórmula infantil de Nestlé en África subsahariana crecieron, según los datos de la propia empresa publicados en sus informes anuales de ese periodo, en un 400%. El proceso judicial de Berna de 1976, formalmente denominado Société pour l'exportation de produits Nestlé S.A., contra Müller y otros, produjo una sentencia que el juez Walter Jaggi redactó con una claridad inusual para un texto jurídico. La condena a los demandados fue mínima. Una multa de 300 francos suizos por el uso de la expresión mata bebés, considerada excesiva como calificación.
Pero el párrafo dispositivo de la sentencia contenía la siguiente formulación, reproducida posteriormente en cientos de publicaciones académicas y periodísticas. La empresa ha de revisar a fondo sus métodos de venta en los países en vías de desarrollo, so pena de hallarse expuesta en el futuro a la acusación, más grave aún que la de matar bebés, de actuar de forma éticamente justificable. La empresa emitió un comunicado presentando el fallo como una vindicación. Los organismos de salud pública internacionales lo interpretaron como una confirmación factual de las prácticas descritas en el panfleto. La campaña de boicot internacional a productos Nestlé, iniciada en Estados Unidos en 1977 bajo la coordinación de la organización Infant Formula Action Coalition, se extendió a más de 70 países y perduró, con interrupciones y reactivaciones durante más de 2 décadas. En 1981, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución 34.22, que aprobaba el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El código prohibía, entre otras prácticas, la distribución de muestras gratuitas de fórmula infantil en centros sanitarios, el patrocinio de personal médico o de enfermería por parte de fabricantes de fórmulas, la publicidad directa al consumidor de sucedáneos de la leche materna y el uso de imágenes que idealizaran la alimentación artificial. La votación fue de 118 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra. El voto en contra fue el de Estados Unidos, cuya delegación argumentó que el código interfería con los principios del libre comercio. Nestlé anunció su adhesión voluntaria al código en 1984, tras la suspensión formal del boicot por parte de las organizaciones que lo promovían, condicionada precisamente a esa adhesión. Los informes de seguimiento de la implementación del código publicados por la OMS y por UNICEF en los años siguientes documentaron violaciones sistemáticas. El informe de la OMS de 1996 identificó violaciones activas en 18 países, el de 2001 en 22. El informe de la Organización International Baby Food Action Network de 2020, basado en investigaciones de campo en 25 países, documentó que Nestlé seguía distribuyendo muestras gratuitas de fórmula en centros sanitarios en al menos 9 países de África y Asia. La estrategia corporativa de Nestlé respecto al agua como recurso extractivo puede fecharse con precisión a partir de la adquisición de Perrier en 1992. Esa operación, valorada en $2.600 millones, convirtió a Nestlé en el mayor productor de agua embotellada del mundo de forma prácticamente inmediata. Durante la siguiente década, la empresa realizó más de 50 adquisiciones adicionales en el sector de agua embotellada en 4 continentes. La lógica estratégica de esas adquisiciones fue articulada con precisión por el entonces consejero delegado Peter Brabeck-Letmathe en una entrevista filmada en 2005 para el documental suizo We Feed the World. En esa entrevista, Brabeck afirmó textualmente que considerar el acceso al agua como un derecho humano público es la posición más extrema y que el agua, como cualquier alimento, debería tener un valor de mercado. La grabación fue ampliamente difundida. Nestlé emitió posteriormente un comunicado en el que afirmaba que las declaraciones habían sido sacadas de contexto. La transcripción completa de la entrevista, disponible en los archivos del documental, no sustenta esa interpretación. El caso de las operaciones de Nestlé Waters en el condado de Mecosta, Michigan, Estados Unidos, está entre los mejor documentados gracias a la duración del litigio que generó y al volumen de documentación interna que ese litigio produjo. En 2001, Nestlé Waters North America obtuvo del Departamento de Recursos Naturales de Michigan un permiso para extraer 490,000 litros diarios de agua del acuífero Twin Creek, que alimentaba varios cursos fluviales y zonas húmedas del condado. El permiso fue otorgado tras un proceso de evaluación de impacto ambiental que las organizaciones demandantes calificaron de insuficiente. El litigio Michigan Citizens for Water Conservation contra Nestlé Waters se extendió desde 2001 hasta 2009. Durante ese periodo, los datos hidrológicos registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos mostraron descensos medibles en el caudal de los ríos Dead y Osprey Creek, directamente conectados al acuífero en explotación. Nestlé presentó estudios propios que negaban la conexión causal. Los tribunales fallaron en diversas instancias con resultados contradictorios. En 2017, el Departamento de Recursos Naturales de Michigan aprobó una solicitud de Nestlé para incrementar la extracción a 3.140.000 litros diarios.
La tasa anual abonada por la empresa al estado de Michigan por ese volumen de extracción era de $200. El precio de venta al público del agua extraída, embotellada bajo la marca Ice Mountain, era de aproximadamente $1 por litro en el mercado minorista. Las operaciones de Nestlé Waters en Pakistán han sido objeto de investigación por parte del Consejo de Investigación Médica de Pakistán, el Fondo Mundial para la Naturaleza y varias organizaciones de derechos humanos pakistaníes. Los informes disponibles, el más reciente de 2021, documentan que las plantas de extracción de Nestlé en las regiones de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa operan sobre acuíferos que los hidrólogos del gobierno pakistaní califican como sobreexplotados. El mismo informe señala que más de 40 millones de ciudadanos pakistaníes carecen de acceso regular a agua potable segura. Nestlé extrae agua de esos acuíferos, la embotella bajo las marcas Pure Life y Nestlé Aqua y la comercializa tanto en el mercado pakistaní como en mercados de exportación. Los volúmenes de extracción autorizados por las autoridades locales en virtud de concesiones negociadas individualmente con administraciones municipales no son objeto de publicación sistemática por parte de la empresa. Las solicitudes de información presentadas por organizaciones periodísticas pakistaníes bajo la legislación de acceso a la información han sido respondidas parcialmente o han quedado sin respuesta. El tercer componente del expediente se refiere a la cadena de suministro de cacao. Nestlé es el segundo mayor comprador de cacao del mundo, según los datos del Consejo Internacional del Cacao de 2022. Aproximadamente el 45% de su suministro procede de Costa de Marfil y Ghana. El trabajo infantil en las plantaciones de cacao de esos dos países ha sido documentado de forma continua desde al menos 1998. El informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos titulado Findings on the Worst Forms of Child Labor, publicado anualmente desde 2002, ha incluido a Costa de Marfil y Ghana de forma ininterrumpida en la categoría de países con trabajo infantil significativo en la producción de cacao. 200. El informe de 2020 estimó en 1.560.000 el número de niños trabajando en plantaciones de cacao de esos dos países en condiciones calificadas como peores formas de trabajo infantil, conforme a los criterios del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo. En septiembre de 2001, Nestlé, junto con otras 7 corporaciones chocolateras, firmó el denominado Protocolo Harkin-Engel, un acuerdo de industria voluntario que se comprometía a eliminar las peores formas de trabajo infantil de la cadena de suministro de cacao para el 1 de julio de 2005. El plazo de 2005 no fue cumplido. Se estableció un nuevo objetivo para 2008. Tampoco fue cumplido. Los plazos sucesivos de 2010, 2015 y 2020 corrieron la misma suerte. El informe encargado por la propia industria chocolatera al Instituto Superior de Investigación Agronómica de Washington, publicado en 2020, concluyó que el número de niños en situación de trabajo infantil en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil había aumentado en un 14% entre 2009 y 2019. En 2021, 8 ciudadanos de Mali que alegaban haber sido sometidos a trabajo infantil forzado en plantaciones de Costa de Marfil presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra Nestlé USA y Cargill, alegando responsabilidad civil en virtud de la Alien Tort Statute. El Tribunal Supremo desestimó la demanda el 17 de junio de 2021, en el caso Nestlé USA Inc. contra DOE, por mayoría de 8-1, sobre la base de que la conducta relevante de la empresa había tenido lugar principalmente fuera del territorio estadounidense. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Thomas, no abordó el fondo de los hechos alegados. La opinión concurrente del juez Alito señaló que la cuestión de la responsabilidad sustantiva de las empresas permanecía abierta. El expediente de Nestlé abarca 158 años. Incluye documentación sobre prácticas de marketing de fórmula infantil que organismos internacionales de salud han vinculado con mortalidad neonatal en países en desarrollo. Sobre extracción de recursos hídricos en zonas con déficit estructural de agua potable mediante concesiones obtenidas en condiciones que los investigadores independientes han calificado sistemáticamente como asimétricas. Y sobre la compra durante décadas de materia prima procedente de cadenas de suministro, donde el trabajo infantil forzado es un fenómeno documentado y cuantificado. En cada uno de esos 3 ámbitos, la empresa adoptó compromisos formales de reforma que los informes de seguimiento independientes documentan como incumplidos de forma sistemática.
El patrón que el expediente describe no requiere atribuir intención maliciosa a ningún individuo concreto. Requiere únicamente constatar que, en 158 años de historia corporativa, cada vez que el interés económico de la empresa entró en conflicto directo con el bienestar de los grupos que su comunicación institucional presentaba como sus beneficiarios prioritarios, la empresa priorizó el interés económico. Esta constatación está respaldada por documentos judiciales, informes de organismos internacionales, registros gubernamentales y datos estadísticos de salud pública, cuyas fuentes se han especificado a lo largo de este relato.